enfermedad de la influenza H1N1. El día de hoy vamos a hablar sobre el apoyo psicosocial frente a situaciones de emergencia y quien nos va a impartir el tema el día de hoy es la doctora Marta Ontiveros, quien es la jefa de servicio de hospitalización del Instituto Nacional de Psiquiatría y que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros. Sin embargo, ella tiene una gran experiencia en este tipo de manejo. Además, es la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y doctora, si es tan amable de comenzar su presentación. Gracias, doctor Pedro Camacho, por estar aquí conmigo en esta presentación. Realmente yo tengo que decir que yo no soy experta en esta situación que estamos viviendo actualmente. He tenido mucho interés en lo que se refiere al trastorno de estrés postraumático, que se da en situaciones de desastre o en situaciones de emergencia como las que estamos enfrentando, y de ahí que pues me hayan invitado a que yo haga esta presentación. Entonces, bueno, voy a pasar una serie de diapositivas y al final de ellas vamos a tener la posibilidad de un intercambio con lo que ustedes están viviendo, con lo que ustedes están experimentando y la información que yo les voy a proporcionar. Espero que sea de utilidad para todos. Si me pasa la primera diapositiva, por favor. Un segundo y estamos ya en la presentación. Entonces, bueno, como ya les dijo el doctor Pedro Camacho, yo voy a hablarles sobre el apoyo psicosocial frente a situaciones de emergencia. La profesión de médico implica una serie de riesgos que son conocidos, ¿no? Nuestra profesión implica riesgos, y no nada más la profesión de médico, sino también la de las enfermeras y también la de los residentes de medicina. Y pues la posibilidad de que en un momento dado nos contagiemos de alguna enfermedad es un riesgo inherente a la profesión que nosotros tenemos. No por eso vamos a dejar de tomar todas las medidas de cuidado, todas las medidas recomendables, pues para no caer en una situación de contagio. Pero sí es importante señalar que cuando elegimos la profesión que tenemos, pues la profesión implica una serie de requerimientos o de necesidades y como tal, pues implica riesgos. Les puedo decir a todos que como psiquiatras, nosotros sabemos que en un momento dado un paciente puede agitarse, puede tornarse agresivo y uno tiene que intervenir, y eso es un riesgo inherente a la especialidad que hemos elegido. En este caso, pues los infectólogos, los pediatras, los internistas, pues que tratan a estos pacientes en situación de influenza, pues tienen ese riesgo. Y bueno, también antes de iniciar mi presentación, sé que estoy llegando a muchos lugares y yo quisiera participarles el reconocimiento pues mío y de toda la gente que labora en el instituto hacia el personal médico, hacia el personal de enfermería, hacia el personal de trabajo social y hacia el personal administrativo que ha tenido que enfrentar pues el atender a los pacientes que han sido víctimas de esta enfermedad de influenza del 24 de abril a la fecha. Y bueno, la plática está estructurada de tal manera que derivado de ella ustedes puedan encontrar cómo apoyar al personal que atiende a estos pacientes, a la población general que está enfrentando, al igual que nosotros, esta contingencia y por supuesto, bueno, hablando de mi área, a los pacientes psiquiátricos que en un momento dado busquen atención por esta situación. Es muy importante aquí en esta diapositiva, ustedes ven cómo el trabajo que uno desempeña implica una carga de tensión o de estrés, vamos a llamarlo así, y es diferente en cada una de las profesiones o de los trabajos que cada quien desempeña. Cuando uno empieza a trabajar, eso implica una situación de estrés laboral. Cuando uno tiene un ascenso, cuando va a enfrentar una posición nueva en el trabajo, eso también significa un estrés laboral. Y cuando uno se jubila, cuando uno se retira, que uno esperaría que, bueno, pues ya se va a ir a la playa a descansar y a solearse. No, también la jubilación, por supuesto, implica una situación de estrés. Y aquí en la diapositiva ustedes ven cómo dependiendo del trabajo que uno desempeña en una escala de 1 a 10, cuál sería el nivel de estrés o de presión laboral. Y ustedes ven que los que más estrés laboral viven
son los controladores de tráfico aéreo y la policía. Ellos tienen una calificación de 8. Los pilotos tienen una calificación de 7.7, los médicos de 6.8, estaríamos dentro de los que puntean alto, las enfermeras 6.5, los bomberos 6.3, los paramédicos 6.3 y los maestros 6.2. Ahora, a ese estrés, a esa calificación de 6.2, bueno, los maestros tendrán que agregar el estar detectando si alguno de sus niños, de los chiquitos que ven en la escuela, o bueno, de los alumnos, tienen algún dato que sugiera la enfermedad y entonces tomar alguna medida, ¿no? Todo esto para todos nosotros va a implicar una carga más de la que ya de por sí tenemos. Bueno, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta del cuerpo a situaciones de demanda, a situaciones que implican restricciones, por ejemplo, estas personas que estuvieron detenidas en China, en el aeropuerto, que implicó una restricción, bueno, eso genera un estrés adicional, ¿no? O también, fíjense, las situaciones de oportunidad, como los ascensos, van a generar en los individuos una respuesta del cuerpo a la situación que viven. Entonces, no solo son las situaciones de demanda, también, bueno, pueden ser las restricciones o pueden ser las oportunidades. Y el estresor es el evento o la situación, el estímulo que provoca esta respuesta del cuerpo, que provoca el estrés. Cuando vivimos una situación crónica, una situación de estrés crónico y o severo, esto puede generar en los individuos enfermedad o incluso la muerte. Y vamos a ver por qué. El estrés, pues depende del estilo de vida que cada uno de nosotros lleva. Ya vimos cómo la profesión, el trabajo, pues de forma inherente va a generar en las personas una cierta magnitud o una cierta carga de presión o de estrés. Pero bueno, hay otras cosas que dependen del estilo de vida que cada uno decide, ¿no? Si, por ejemplo, decidimos que nuestros hijos vayan a una escuela que nos queda, no sé, a media hora o a una hora de distancia de manejar, bueno, pues evidentemente nosotros estamos definiendo eso en lugar de mandarlos a una que puede quedar a 3 cuadras de la casa. Entonces, bueno, a eso se refiere que depende del estilo de vida, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos control sobre las situaciones que nos causan estrés, entonces podemos tener un control sobre la reacción que la situación nos provoque. Una gente, mientras más control tiene sobre estos factores, sobre sí mismo, sobre sus emociones, bueno, va a tener un mejor control definitivamente de la situación estresante. Entonces, bueno, nosotros podemos controlar qué tan estresados vamos a responder a una situación, qué tanto estrés nos va a generar una situación. Claro, hay límites, pero podemos lograrlo, podemos por lo menos intentarlo. También es muy importante señalar que hay un estrés, que no necesariamente el estrés es malo, hay un estrés que es bueno. El estrés breve y no traumático es bueno porque nos ayuda a alcanzar metas y también, bueno, es bueno en el sentido de que podemos regresar rápidamente a lo normal. Después de pasada la situación para la que tenemos que alertarnos, a la que tenemos que responder con pericia, con habilidad, en fin, bueno, pasada esa situación, regresamos a lo normal y ese estrés nos ayuda a alcanzar metas. Es lo que nosotros llamaríamos euestrés, es aquel que motiva fuerzas positivas en los individuos. Y por supuesto, bueno, estaría el estrés negativo, el que genera o motiva fuerzas negativas y que va a implicar en el organismo del individuo y en su psique, en su mente, una serie de cambios. Entonces, bueno, hasta aquí podemos decir que cada persona tiene su propio nivel de tolerancia al estrés y lo que para uno es amenazante, para otro puede significar apenas un desafío, pues menor o moderado, y lo enfrenta con cierto gusto o con un buen ánimo, vamos a decirlo así. Bueno, cuando los cambios son múltiples y se presentan en un breve periodo de tiempo, pues entonces estos eventos pueden generar también cambios. O sea, no es nada más un evento de una magnitud terrible, sino que pueden ser varios eventos de una magnitud intermedia, pero si se presentan todos como muy seguidos o abruman a la persona en un corto periodo de tiempo, bueno, pues entonces eso puede también
implicar un cambio en el organismo, un cambio que sea permanente. Aquí pueden ver ustedes algunas de estas situaciones que implican en el ser humano un cambio, un periodo de adaptación o un periodo de ajuste. Por ejemplo, el matrimonio es uno de ellos, el divorcio es otro, los ascensos, ya lo dijimos, los cambios de trabajo, la enfermedad física propia o de un familiar, por supuesto la muerte de un ser querido. Todos estos eventos implican que la persona se adapte, se ajuste, y el cuerpo, no nada más la mente, el cuerpo en su totalidad va a intervenir en este ajuste. Y vean cómo incluso los eventos favorables, como en este caso podría ser el matrimonio, ¿no? Si uno se casa bien, queriendo a la persona, en fin, los ascensos o las vacaciones, estos eventos que son favorables también implican un estrés. Aquí en esta gráfica, que está en inglés, pero creo que todos podemos entender, ustedes pueden ver en la vertical el nivel de ejecución del individuo y en la gráfica horizontal los estresores. Vean cómo un cierto nivel de estrés es óptimo para que uno se desempeñe apropiadamente. Se requiere de un cierto nivel de estrés para que uno ejecute bien una tarea, para que uno esté alerta y lo haga bien. Si uno no tuviera digamos, este estímulo, entonces a lo mejor estaríamos hasta aburridos, como se muestra estando ustedes de frente en la parte izquierda de la gráfica. Y bueno, cuando los estresores son excesivos o es un solo estresor pero muy intenso, entonces el individuo puede caer en lo que denominamos burnout, síndrome de burnout o de desgaste, ¿no? Cuando este estrés es excesivo o es crónico. ¿Cuál va a ser entonces cuando la expresión emocional, digamos, se puede convertir en sintomática? Cuando, bueno, es normal que reaccionemos de cierta manera y regresamos al estado basal, o cuando esto se va a convertir en un síntoma que puede implicar un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Ya lo dijimos, cuando los eventos estresantes se prolongan en el tiempo, cuando puede ser uno solo pero causa un sufrimiento muy intenso, cuando el sujeto presenta complicaciones asociadas digamos, al nivel de estrés, a la presión, y estas complicaciones pueden ser depresivas y pueden llevar al individuo a que piense en la muerte o a que intente suicidarse, o bien, bueno, no en forma tan dramática, cuando afectan al funcionamiento cotidiano y al funcionamiento social. Hay cambios en el organismo, no me voy a meter mucho en este punto, que se generan en el cerebro debido a un estrés permanente. Las glándulas adrenales, las suprarrenales, van a tener una mayor secreción de catecolaminas y también de corticoides. Esto va a impactar a su vez al sistema límbico, al hipotálamo, también al hipocampo. Esto va a estar conectado con la hipófisis y esta pues es la glándula maestra y se relaciona de nuevo con las otras glándulas, las adrenales y la glándula tiroides también. Entonces se van a dar cambios a nivel de las glándulas y del cerebro. Va a haber una reacción psicoendocrinológica, por así decirlo, que cuando el estrés se sostiene, es crónico, estos cambios a nivel cerebral y a nivel endocrinológico van a quedar permanentes, no van a ser de un ratito y se regresa a lo basal, sino que persisten, y esto es lo que da todos estos cambios en el funcionamiento del individuo. Bueno, ahora hay personas, ya lo decíamos, que pueden tolerar mejor los estresores. Son personas que tienen la capacidad de adaptarse. Este es un atributo o una cualidad personal. ¿Quiénes tienen esta personalidad adaptativa o por qué se caracteriza esta personalidad adaptativa? Bueno, cuando se tiene un autoconcepto, una imagen de sí mismo positiva, cuando se tiene una imagen de que uno es una persona fuerte, capaz de enfrentar la adversidad, que va a salir adelante, en fin, este autoconcepto positivo ayuda a enfrentar la adversidad. El pensar con claridad, el no cegarse, el no bloquearse ante la situación desfavorable que uno vive, el poder mantener esa capacidad de pensar con claridad ayuda a enfrentar el estrés. El que uno, al poder pensar con claridad, organice su conducta y la conducta esté dirigida a metas, a objetivos muy claros, muy específicos en una situación de adversidad, fijarse 1, 2, 3 metas concretas
y dirigirse hacia ellas, bueno, esto ayuda a enfrentar la situación, manejar de manera inteligente los recursos, no nada más los recursos materiales, sino los recursos personales, las capacidades como individuo, el tener una buena habilidad de comunicación, el tener habilidad para enfrentar los conflictos de manera eficaz, el usar todas estas habilidades que ya mencionamos en las relaciones interpersonales, pues ayuda a adaptarnos socialmente y por supuesto, bueno, tratar de mantener dentro de lo posible una buena salud física y mental, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a enfrentar la adversidad. En cambio, cuando la adversidad pues es excesiva, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver sobre todo primero a nivel laboral, ¿no? A nivel social laboral, que es el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos? Bueno, cuando la presión es excesiva se va a generar ausentismo, las personas que trabajan van a tener enfermedades que están relacionadas con el estrés, ahorita les voy a poner ejemplos de algunas de ellas, va a haber cambios en el equipo, obviamente, ¿no? Si hay ausentismo y entonces las personas que jugaban un cierto rol pues van a tener que jugar otro, y si no están preparadas para ello, bueno, esto a su vez les va a generar todavía mayor presión. Todo esto va a llevar a que haya una pobre productividad y que haya una baja moral en el equipo de trabajo. Si además las relaciones no son muy buenas, bueno, esto va a dificultar más. Como ustedes pueden ver ahí, es muy importante que el líder en un equipo de trabajo tenga una personalidad que le permite adaptarse y pueda dirigir al resto de su equipo. Si no tiene esta capacidad, si no tiene estas cualidades, pues entonces esto va a dificultar que haya una buena eficiencia a nivel del trabajo, ¿no? Todo esto, bueno, va a llevar, ustedes lo ven en la columna derecha, a pobres actitudes hacia el trabajo, a que los trabajadores tengan falta de iniciativa, a que si hay toda esta presión, la gente empieza a cometer más errores y empieza a haber más accidentes en el trabajo. Por eso es tan importante que si estamos detectando esto, bueno, el líder haga que suba la moral de su equipo, que se sientan seguros, que los adiestre en el nuevo rol que están asumiendo, que por un momento dejen las dificultades, lo que puede existir mal en el equipo previamente, para ponerse a trabajar y dirigirse a una meta, ¿no? Todo esto pues es el líder el que tiene que estarlo coordinando para evitar que se den errores y accidentes o actos de sabotaje, que sería terrible, y que en el equipo no empiecen a usar sustancias como alcohol o bueno, alguna otra sustancia para tratar de enfrentar el estrés o la presión que se está generando. ¿Cuáles son los síntomas físicos que puede generar un estrés crónico o un estrés excesivo? Bueno, pues va a aumentar la tensión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber dolor en el pecho, dificultad para respirar, temblor, dolor de cabeza, esto es lo más común. Y bueno, si la ansiedad es mayor, pues el sujeto también puede tener sudoración, mareo, náusea o vómito, tics, puede rechinar los dientes o puede experimentar una sensación de fatiga. Y obviamente, si alguien tiene estos síntomas, pues entonces su desempeño no va a ser óptimo, porque va a estar con un malestar físico importante que va a limitar su funcionamiento. Digo todo esto porque sé que esta plática está siendo dirigida a personal de salud y bueno, en esta contingencia nos toca a nosotros ayudar a la población. Entonces tenemos que mantenernos en un buen estado de salud física y psicológica para poder desempeñar nuestra tarea. Dentro de los síntomas cognitivos que genera la presión excesiva o el estrés está una pobre concentración, el sujeto no tiene confianza en sí mismo, si no se concentra bien puede tener alteraciones en la memoria, si está muy ansioso, muy angustiado, puede sobresaltarse fácilmente, todo esto le va a dificultar que tome decisiones, pues es fácil que en una situación así tienda a culpar a otros, ¿no? En lugar de identificar que él está teniendo una disminución en su eficiencia, en su productividad, o bueno, a lo mejor igual que él, los otros también. Hay dificultad para identificar a la gente, a los objetos, incluso familiares. Esto, bueno, no lo vamos a ver quizá tanto en nosotros, en el equipo de trabajo, pero lo podemos ver en nuestros pacientes. Puede haber, si la ansiedad es excesiva, el paciente puede tener desorientación en tiempo, en lugar y en persona, lo cual pues ya es grave.
puede experimentar pensamientos muy rápidos, no organizados, y una persona que desarrolla estrés postraumático puede incluso tener imágenes intrusivas del evento traumático, ¿no? Esto no es tanto lo que nos está pasando ahorita, pero bueno, puede darse. Dentro de los síntomas emocionales, la persona puede tener aprensividad, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a controlar esto, qué nos van a decir mañana, vamos a regresar a la escuela, o los hijos van a regresar a la escuela y realmente las escuelas van a estar bien y no va a haber riesgo de contagio. O sea, todo esto genera en las personas una gran incertidumbre, lo genera en la población general y lo genera en nosotros que somos trabajadores de salud, porque también somos seres humanos, igual que los demás. Entonces, estamos viviendo esta situación de incertidumbre, tenemos que contender con ella nosotros mismos, pero lo más importante es que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a contender con esta aprensividad y esta incertidumbre, y para poder lograrlo hacia los pacientes tenemos que haberlo logrado nosotros mismos. Hay sensaciones de miedo, de ansiedad, puede haber pánico, puede haber, por otro lado, irritabilidad o enojo, el sentirse amenazado. El sujeto puede caer en una especie de shock emocional en la que se desorganiza. Los sujetos pueden tener desesperanza, sentirse culpables, bueno, estar en situaciones de duelo si tienen la enfermedad de un ser querido o han perdido a un ser querido. Y todos estos síntomas de la columna de la derecha, la desesperanza, el duelo, la culpa, pueden llevar a que el sujeto desarrolle un cuadro depresivo, un trastorno depresivo como tal. Puede haber una reacción inicial, un mecanismo de defensa que se llama negación, en el que la gente piensa que no está pasando nada, ¿verdad?, de que no hay que cuidarse, esto no existe. Bueno, no, realmente estamos pasando por una contingencia, estamos pasando por una situación que puede tornarse delicada, que afortunadamente hasta este momento se han dado las circunstancias para poder tener un control, pero no podemos caer en un mecanismo de defensa de negación y decir que no está sucediendo nada y no tomar ninguna de las medidas que nos están recomendando. Tenemos que seguir con las medidas preventivas que nos han indicado, lo cual seguramente llevará al final de todo esto a controlar esta situación del virus de la influenza. Bueno, las personas pueden tener respuestas emocionales inadecuadas, o las gentes cuando están muy ansiosas pueden caer en periodos de agitación. Y bueno, les decía yo que la presión excesiva, el estrés crónico y severo pueden generar enfermedades, todos nosotros lo sabemos, pueden generar hipertensión, pueden generar infarto al miocardio, pueden generar accidentes vasculares cerebrales, bueno, dolores de cabeza, pueden en personas predispuestas, en personas vulnerables, diabetes mellitus, enfermedad acidopéptica, dolores musculoesqueléticos, alteraciones menstruales. Puede haber, y eso está demostrado, una presión excesiva, un estrés crónico puede llevar en personas vulnerables a que desarrollen infecciones o a que desarrollen cáncer. Y en el aspecto psicológico puede haber fallas de memoria, depresión, ansiedad y, bueno, alteraciones sexuales. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, porque seguramente muchos de ustedes que están en la trinchera, que están en servicios de urgencias, que están en primer nivel de atención, están viendo ahorita a pacientes que no llegan con síntomas de influenza, sino que llegan con toda esta sintomatología, que están muy angustiados, muy presionados y quieren recibir ayuda, quieren recibir seguridad ante la incertidumbre, ¿no? Y muchos pacientes que también llegan con síntomas sugestivos de influenza, puede ser que no tengan la influenza, sino que tienen síntomas respiratorios o de una infección leve, moderada, y hay que hacer la diferencia, y hay que darle al paciente seguridad, hay que ayudarlo a que contenga la situación, ¿no? Hay que darles contención. Bueno, puse estas dos diapositivas. Yo no me dedico a niños y adolescentes, pero siempre en las presentaciones se pregunta acerca de qué puede generar la situación en los niños. Bueno, los niños ante una situación de presión excesiva, ¿no? Y los niños están enterados, los niños oyen lo que pasa en las noticias, los niños escuchan la plática de sus papás, los niños pues estuvieron sin clases, ¿no? Hasta el lunes van a regresar las primarias y las secundarias. Bueno, los niños pueden tornarse desobedientes o agresivos, si habitualmente no lo son, o si lo son, esto puede acentuarse. Pueden estar aislados,
pueden tener temor de separarse de quienes los cuidan, temor de separarse de sus papás, de no quiero que te vayas porque qué tal que tú te enfermas, qué tal que te pasa algo. El temor principal que tiene un niño es que algo le suceda al padre o a la madre, que se enfermen o que fallezcan. Entonces, bueno, pues esto es algo que los padres tienen que tranquilizar a los niños, decirles que ellos están bien, que van a estar seguros en su trabajo, que los niños van a estar seguros en la escuela, porque se da esta situación de que no quieran separarse de sus seres queridos, de las personas que los cuidan. También a veces se da que no se quieren separar de sus objetos favoritos, no los andan trayendo para todos lados, porque eso les da una cierta seguridad, eso los hace sentir que viven la situación cotidiana o que se está viviendo como siempre, pero bueno, sabemos que estamos viviendo una situación un tanto diferente, o vivimos una situación de excepción en los días pasados. Los niños pueden tener miedo, los niños pueden tener conductas regresivas, ahorita vamos a mencionar cuáles, pueden estar ansiosos, pueden llorar, gritar o hacer berrinches, presentar temblor, presentar alteraciones del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, o pueden tener alteraciones gastrointestinales como náusea, dolor abdominal o diarrea. Dentro de las conductas regresivas que presentan los niños ante situaciones de estrés excesivo están las dificultades en el lenguaje, niños que hablaban ya perfectamente, como que pueden tener cierta dificultad, estoy hablando de niños pequeños, o pueden tener tartamudeo, niños mayores, pueden empezar a chuparse el dedo o regresar a esta costumbre, ¿no? Si es que la tenían, puede ser que mojen la cama, niños que ya no tenían ningún problema en el control de esfínteres y que por esta conducta regresiva tengan enuresis, o pueden tener miedo a la oscuridad, ¿no? Cuando ya no lo estaban presentando. Todas estas son conductas que se pueden presentar en niños pequeños que, bueno, se van como salvando, vamos a decir así, ¿no? El niño va madurando y ya no las va presentando, pero ante una situación de estrés excesivo el niño tiene estas conductas regresivas. Y en los niños el juego refleja sus preocupaciones, ¿no? En el juego dicen, no, hay una epidemia y entonces la gente se va a enfermar y hay que llevarla al hospital o se puede morir, en fin, y eso se ve en el juego de los niños, ¿no? Ahí es donde reflejan o proyectan sus preocupaciones. Es interesante escuchar qué es lo que dicen cuando están jugando, a qué están jugando, para que uno vea cuáles son los temores que están experimentando. Bueno, dentro de los eventos estresantes, pues bueno, hay una serie de eventos que pueden llevar a que una persona desencadene o desarrolle un trastorno de estrés postraumático. Generalmente son eventos muy estresantes, generalmente son eventos fuera de lo habitual. En el caso de las mujeres, la violación es uno de estos eventos que se asocia a que las mujeres desarrollen estrés postraumático. El asalto físico o las situaciones de guerra no están aquí mencionadas, pero también lo son. Y bueno, obviamente los desastres o las situaciones de emergencia. También, bueno, los accidentes automovilísticos que son muy aparatosos o en los que hay heridos o hay muertos, bueno, eso también puede llevar a que una gente desarrolle en un momento dado estrés postraumático. En todos estos eventos, el común denominador es que el individuo experimenta una amenaza hacia su integridad física, hacia la propia integridad física o hacia la integridad física o a la vida de los otros. Y entonces esto se vive con un miedo intenso, con una situación de horror o de desamparo, en la que yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer para poder enfrentar esta situación que se sale de lo habitual, ¿no? Y entonces este temor, este miedo va a ser pues una reacción común, una reacción humana, vamos a decir, normal ante una situación que es anormal. Lo que es anormal es la situación que el sujeto está viviendo, no la reacción. La reacción es normal ante un evento muy estresante que se sale de lo habitual. ¿Cuáles son estos desastres? Que en la diapositiva anterior, como ustedes ven, yo resalto en mayúsculas. Bueno, los desastres pueden ser desastres naturales o pueden ser desastres causados por el hombre, y dentro de estos desastres están los incendios, los huracanes, las inundaciones, las erupciones volcánicas, los terremotos, los tornados, que afortunadamente en nuestro país no vivimos esta situación de los tornados, o no como en Estados Unidos, o bien explosiones, ¿no? Vivimos una en septiembre en el estado de Michoacán, ¿no? Lamentablemente, los accidentes aéreos, la guerra, los accidentes fatales, y todas estas situaciones pueden generar en el individuo
o en los individuos múltiples daños de tipo físico. Aquí en México, pues miren, no es esta la primera vez que nosotros enfrentamos estas situaciones de desastre. En 1957, para la gente de mi edad, para la gente que está en los 50, pues bueno, éramos unos bebés cuando esto sucedió, pero aquí en el Distrito Federal, el ángel, que bueno, no es el ángel, es la justicia alada, la victoria alada, perdón, se cayó y hubo que restaurar la cabeza del ángel de la independencia, ¿no? que es obra del padre de Antonieta Rivas Mercado. Y bueno, en 1985, pues también sufrimos aquí el terremoto en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Estamos en una zona que es una zona que el suelo favorece o propicia estos eventos, lamentablemente. En el terremoto de 1985, justamente la comunidad médica resultó muy golpeada. Ustedes saben que hubo edificios en el Hospital General y en el Centro Médico que cayeron, quedando atrapadas o perdiendo la vida médicos y enfermeras, lamentablemente. Y bueno, también podemos poner el ejemplo de las inundaciones recientes en el estado de Tabasco. Y vean cómo los mexicanos, a pesar de estas tragedias, a pesar de estas desgracias, el humor nos da para sobreponernos, ¿no? Este es un cartón, una caricatura que se publicó en esa época, ¿no? En donde vemos una de las cabezas olmecas, ¿no? Sumergida y con un peje lagarto ahí encima. Y bueno, vean cómo a pesar de estas situaciones, los seres humanos somos muy fuertes y podemos enfrentar estos eventos, ¿no? Y bueno, pues ahora nos ha tocado enfrentar esta situación del virus de la influenza humana. Está ya documentado, ahorita les voy a pasar una diapositiva, como cada 40 años hay como posibilidad de una epidemia o incluso de una pandemia debido a este virus que muta. Y bueno, ustedes pueden ver aquí desde 1510 cómo ha habido a lo largo de la historia de diferentes casos de epidemias de influenza humana, ¿no? Así como muy periódico, medio cíclico. La más grave, ¿no? En 1918, 1919, la influenza española, justamente por el virus A de la influenza, H1N1, que generó entonces, pero fíjense, estamos hablando prácticamente de hace un siglo, 21 millones de muertes en adultos jóvenes. En 1957 se presentó la epidemia de influenza asiática con el virus A, H2N2, que generó 800 muertes en Estados Unidos, sobre todo en ancianos y en enfermos crónicos. Después esta epidemia en 68-69 en Hong Kong con el virus A, H3N2, en la que hubo 33.800 muertes, también ancianos y enfermos crónicos. Y luego la de la influenza australiana en 98-2000 con el mismo virus A, H3N2, 20.000 muertes, 114.000 personas hospitalizadas y un costo de 1 a 3 billones de dólares en gastos médicos. ¿Qué nos deja esta diapositiva? Miren, yo pensé mucho si pasarla o no pasarla, porque yo lo que menos quiero es generar más preocupación, pero sí vean cómo en esta diapositiva el número de muertes ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque hay más tecnología, ¿verdad? Porque hay más elementos, porque existen medicamentos, porque estas experiencias van dejando un aprendizaje y somos capaces de detectar mejor y a menor tiempo los casos clínicos, de crear un cerco, de aislarlos, de darles tratamiento. Entonces, bueno, finalmente, aunque la situación puede ser dramática, y fue dramática en 1918, 21 millones de muertos es demasiado, pero vean, bueno, cómo esto va disminuyendo. Hoy leí yo en el periódico que las muertes aquí en el país son de 42, y bueno, pues nada que ver con estos reportes, ¿no? Entonces, estamos mucho mejor preparados para enfrentar este tipo de problemas. Y eso es algo que todos debemos saber para transmitir esta seguridad a nuestros pacientes, a nuestra familia también. Y bueno, ante una emergencia, pues, ¿qué sucede, no? Primero tenemos la fase aguda de la emergencia, en la que, pues, iba a haber una morbilidad y mortalidad que puede ser elevada,
sobre todo, bueno, en emergencias de otro tipo, como los terremotos o las inundaciones, pues va a haber necesidades de tipo físico que van a tener los afectados, necesidades de alimento, de agua, de cobijo, de seguridad física, de saneamiento y de tener acceso a los servicios de salud, no tanto a los servicios de salud mental, sino a los servicios de salud en general. Entonces, bueno, esto es lo que primerito vamos a ver en la fase aguda de una emergencia. No quiero llamar ahorita desastre a esta situación de la epidemia, porque bueno, quizá desastre es la inundación, quizá desastre es el terremoto, porque afecta no nada más a las personas, sino también la infraestructura, etcétera. Ahora estamos hablando, bueno, de una emergencia porque es una situación en la que se afecta principalmente a las personas, no tanto los bienes, por así decirlo, ¿no? Habitualmente, ¿cómo han respondido los expertos en salud mental ante situaciones de emergencia, ante estresores extremos? Bueno, generalmente ante estos problemas de salud primero física y luego de salud psicosocial, y cuando digo psicosocial me refiero a lo psicológico, mental y a lo social, pues los expertos en salud mental pensaban que lo que se tenía que hacer era una catarsis, una especie de debriefing, y dar benzodiazepinas, y que eso era lo que iba a resolver el asunto. Bueno, actualmente, ante los estudios que se han hecho, sabemos que buscar la catarsis a como dé lugar y a ver, hable de su problema y sáquelo y dígalo, no necesariamente es bueno. Hay estudios incluso que señalan que hacer este debriefing o usar benzodiazepinas de inicio puede generar posteriormente en estos individuos un trastorno de estrés postraumático. Si no lo iban a tener, puede que lo desarrollen. Entonces, estas ya no son las medidas que inicialmente se recomiendan. Y bueno, algo muy importante es que los expertos de salud, tanto de salud pública como de salud mental, consideren el contexto local en donde se da la emergencia, cuáles son las necesidades que ya tenía esa población y cuáles son las que se agregan con la emergencia y cuáles son los recursos con los que se cuentan. Eso es muy importante antes de implementar cualquier acción. Y bueno, se ha pasado entonces de tratar de enfrentar las emergencias con una visión de modelo muy biomédico, identificando síntomas, dando tratamiento farmacológico o incluso hospitalizando, a un modelo psicosocial, en el que se integre toda esta salud mental o esta intervención psicosocial en un primer nivel de atención con los médicos primarios, con los médicos generales o los médicos familiares en un primer nivel de atención, y que además se tenga una propuesta integral. Ahorita les voy a decir qué quiere decir esto de propuesta integral. Pero bueno, entonces pasamos de una intervención que era como muy médica, muy psiquiátrica en el aspecto médico, sintomatológico, farmacológico, a esta intervención psicosocial, que implica, primero que nada, un buen nivel de comunicación con la población afectada, un buen nivel de psicoeducación, tanto de los médicos que van a atender a la población afectada, como luego dar ese brinco de educación a la población afectada. Tratar de que todo esto se desarrolle a nivel de la comunidad, coordinarnos todos, ¿no?, ante la emergencia. Ahorita vamos a ver ejemplos de esta coordinación, intervenciones que impliquen sentido común, pero bueno, no excesivo sentido común, ¿verdad? También de acuerdo a lo que ha mostrado la evidencia, a elaborar documentos y políticas mismos que se tienen que elaborar desde antes que la emergencia se presente, y tener programas de planeación y también de evaluación. Y entonces, bueno, me voy a permitir en las siguientes diapositivas mencionarles lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan cómo se debe de atender a la salud mental de la población en las emergencias. Estos son los principios básicos. Y todos ustedes, bueno, los que me están escuchando, y sobre todo si tienen cargos de dirección o de organizar un servicio, bueno, pues entonces tienen que considerar estos principios básicos. 1, se tiene que contar con un plan de contingencia desde antes que se dé la emergencia aguda. Afortunadamente, bueno, el gobierno federal y la Secretaría de Salud ya habían trabajado en las instituciones en algo que se denomina hospital seguro, y habían
como obligado un poquito, ¿no?, a que las instituciones hicieran estos planes de contingencia. Yo sé que a lo mejor no todas las instituciones lo tenían, no todos los servicios lo tenían, o no todos en el mismo nivel de desarrollo, pero bueno, justamente después de los terremotos de 85 es que la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal está muy preocupado y ocupado en que las instituciones tengan estos planes de contingencia. Que, bueno, antes de hacer cualquier intervención, les repito, se haga una evaluación del lugar en donde se está dando la emergencia para ver cómo vamos a intervenir, que se usen medidas de desarrollo a largo plazo, que no se trate nada más de una intervención aguda, sino que sean intervenciones a largo plazo. El colaborar unas agencias, bueno, es decir, unas instituciones con otras para no desperdiciar los recursos. Lo que está señalado con negrito es proveer tratamiento en el primer nivel de atención. Ahí es donde tenemos que enfocar todas nuestras baterías, porque ahí es a donde va a llegar la población, y tratar de que, bueno, el acceso a los servicios se dé de manera equitativa, que todos los individuos, que toda la población tenga el acceso. Que los psiquiatras, los expertos en salud mental, den entrenamiento y supervisión a los médicos que van a dar la atención en el primer nivel, y que se cuente con indicadores para el monitoreo de cómo estamos llevando a cabo estas labores. Voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos. En el punto 1 está el plan de contingencia, desarrollo de sistemas de coordinación interagencias. Este lenguaje suena como muy críptico, pero bueno, simplemente se trata de que se desarrollen sistemas de coordinación entre las diferentes instituciones que van a atender a la población, diseñar un plan detallado de respuesta a una emergencia en el aspecto de la salud mental, entrenar al personal de salud general para que pueda ayudar y cuidar psicológicamente y en salud mental a la población, y si no hay planes nacionales de salud mental, pues hay que implementarlos. Si ustedes no tenían un plan previo a esta emergencia, bueno, pues ahora se tendrán que dar a la tarea de crear un plan. Crear un plan tampoco crean que es así tan complicado, ¿no? Cuando uno crea un plan nacional, bueno, eso sí es muy complicado, pero crear un plan local en una institución, en un servicio comunitario, puede no ser tan complicado. Y hay que hacer ese ejercicio. Todos tenemos ese compromiso o esa obligación. Obviamente más los que detenten puestos de jefaturas, ¿no?, o de direcciones. Evaluar antes de la intervención. Bueno, ¿qué hay que evaluar respecto a la población en donde se suscita el desastre o la emergencia? Pues cuál es el contexto local, cuál es el escenario, cómo está quedando la población a partir del desastre, ¿no? Vimos una imagen de la ciudad después del terremoto. Bueno, pues hay que solucionar cosas que son inmediatas. A lo mejor primero, pues retirar los cuerpos, ¿no? Bueno, primero, claro, salvar a los sobrevivientes, retirar los cuerpos, retirar los escombros. ¿Sí me explico? Entonces a eso se refiere con el contexto local y con el escenario. Y luego considerar cuál es la cultura, la historia, la naturaleza de los problemas previos en ese lugar, en esa sociedad, en esa comunidad en la que se está presentando el desastre o la emergencia, ¿no? Y cuál es la percepción local que tienen las gentes acerca de la situación que están viviendo y cuáles son sus formas de afrontamiento. Pongo un ejemplo: las comunidades que tienen un sentido religioso o espiritual más fuerte, más profundo, seguramente van a percibir de una manera diferente el evento, el desastre, la emergencia, que aquellas que no tienen este respaldo, digamos, religioso, ¿no? Por eso es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, que en poblaciones que tienen creencias religiosas no se suspenda completamente el culto, sino que se den las posibilidades o las facilidades para que la gente que tiene estas creencias siga teniendo la oportunidad, pues, de ejercer el culto, y eso les da serenidad, les da paz, les ayuda. ¿Con qué servicios y qué recursos cuenta la comunidad en donde se presentó el evento, ¿no? Saber qué hay y qué necesidades tiene, qué necesidades tenía desde antes y cuáles surgen a partir de la emergencia. Y respecto al individuo, respecto a la persona, pues hay que hacer una evaluación diaria de la discapacidad y del funcionamiento de ese individuo para ver cómo va enfrentando o superando el problema. Las perspectivas de desarrollo, ya les dije, no tienen que ser nada más medidas inmediatas, hay que hacer medidas a mediano y a largo plazo, sobre todo nosotros, sobre todo la gente que se dedica a la salud mental. Yo entiendo que a nivel
médico general, o por ejemplo, bueno, ante una situación de terremoto, de inundación, hay medidas que se tienen que tomar de manera inmediata. Y entonces, bueno, eso deja la salud mental un poquito como en segundo plano. Un segundo plano no olvidado, ni es tercer plano, ni es último plano, tiene que estar ahí presente. Pero quizá no es en un momento dado lo más inmediato. Entonces nosotros tenemos que hacer medidas o proponer medidas a mediano y a largo plazo. Hay que ver esta colaboración entre las instituciones, entre el gobierno, las universidades locales que tienen recursos humanos y que tienen recursos económicos, o las organizaciones locales. Hay organizaciones no gubernamentales que están dispuestas, que le entran, que nada más es cuestión de decirles cómo o qué necesitamos, y ellos ven de qué manera lo consiguen. Entonces, bueno, pues hay que apoyarnos en esas organizaciones locales. Todo esto para evitar el desperdicio de recursos, y pues eso es esencial para el financiamiento, ¿no? Porque es imposible que todos los recursos vengan única y exclusivamente del gobierno. Hay que coordinar, pues, las instituciones no gubernamentales, con las no gubernamentales y con las asociaciones o las organizaciones locales comunitarias. Este es el punto más importante. La salud mental tiene que estar integrada al primer nivel de atención. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces es difícil que uno le diga a una persona que no era paciente psiquiátrico previo: oiga, sí, para este problema de ansiedad, mire, vaya al hospital psiquiátrico o vaya a la consulta psiquiátrica. ¿Qué dice la gente? No, pues yo no estoy loco, yo no voy a ir ahí, me va a ir peor, mejor no voy. Entonces, por eso es que hay que proveer de esta atención en el primer nivel de atención, evitando que se estigmatice a la gente por el hecho de que desarrolló una reacción de estrés o por el hecho de que tiene síntomas emocionales ante una emergencia, decirle que vaya a un hospital psiquiátrico, porque él puede sentirse estigmatizado. No es que en los hospitales psiquiátricos no queramos dar la atención, es que la gente más fácilmente va a ir al primer nivel. Y tratar, bueno, de que llegue a un mayor número de personas, no nada más a través del psiquiatra, de los especialistas o incluso de los médicos, sino también de los socorristas, de los voluntarios y de los agentes o líderes de la comunidad. Hay que identificarlos, adiestrarlos y pedirles que ellos nos ayuden. Y es más fácil que la gente se abra con ellos a que llegue con un especialista a un tercer nivel. Y esto es lo que les decía, de que la salud mental tiene que ser integral. Tenemos que trabajar, fíjense, es una tarea grande, a nivel preventivo, a nivel curativo y a nivel de rehabilitación. Tenemos que hacerlo al mismo tiempo y en los tres niveles, y sobre todo en el primer nivel de atención. Cuando digo al mismo tiempo en los tres niveles, aquí me estoy refiriendo a preventivo, curativo y rehabilitación. Bueno, los accesos a los servicios tienen que ser equitativos para todos, asegurar que se va a dar el tratamiento, sobre todo a los grupos vulnerables, en los servicios generales de salud y en los servicios comunitarios. Quiero recalcar esto, que no tengan dificultad para acceder a los servicios de salud mental, que no crean que nada más es en los hospitales psiquiátricos, no, se les puede atender a nivel de salud mental en sus centros de salud, y dar la atención psicosocial, bueno, a las poblaciones de mayor riesgo, a los niños, a los adolescentes, no nada más dar prevención y tratamiento, sino también dar psicoeducación. Y un aspecto que hay que integrar, ni hablar, es un hecho, es el manejo de la muerte, sobre todo en aquellas personas que hayan sufrido la pérdida de un ser querido. Los psiquiatras, bueno, o los expertos en salud mental, tenemos que dar entrenamiento y supervisión a los profesionales de primer nivel de atención. Esto obviamente requiere tiempo, requiere mucho tiempo, pero hay que hacerlo y asegurarnos que la intervención va a tener un efecto duradero en los usuarios. Esto, bueno, pues tiene el problema de que no siempre el personal de atención primaria tiene una buena preparación en salud mental, entonces hay que adiestrarlos para que puedan abordar estos efectos psicosociales de los desastres. Acuérdense, no nada más es la parte de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático y diagnosticar y tratar, bueno, pues eso lo hacemos los psiquiatras. Aquí hay que enfrentar todo este efecto psicosocial que ya les mencioné, que no integra un diagnóstico psiquiátrico, pero la gente pide, demanda y necesita la atención. Y bueno, ¿cómo vamos a monitorear o cuáles van a ser nuestros indicadores? Bueno, las acciones tienen que estar monitoreadas y evaluadas, y bueno, se recomienda que haya indicadores ya preestablecidos antes de la emergencia. Si no los hay, bueno, pues hay que
definirlos en cuanto a los recursos, a qué servicios son preexistentes, en cuanto a los procesos, a los programas que estamos implementando y obviamente en cuanto a los resultados, qué tanto los individuos, los beneficiarios pueden volver a su funcionamiento cotidiano, a su funcionamiento diario. Y ya casi para terminar, porque a mí lo que más me interesa de esta presentación es escucharlos, es qué recomendaciones se dan a los afectados. Bueno, pues que busquen compañía y que hablen de lo que pasó, claro, respetuosamente y cuando ellos quieran hablarlo, compartir los pensamientos y sentimientos que los afectados tienen con otros, escuchar y ayudar a sus compañeros, permitirse sentirse mal, o sea, los afectados tienen que saber que se vale sentirse mal, que se vale estar deprimido, que se vale estar así como en shock, medio indiferente, pues si no nos pasó cualquier cosa. Estamos reaccionando de manera normal ante una situación que es anormal, que no es la habitual. Recomendarles que hagan ejercicios físicos suaves, no aeróbics de alto impacto, sino ejercicios suaves y después tener una cierta relajación. Eso ayuda, baja la tensión. Que estructuren su tiempo y procuren mantenerse ocupados, no excesivamente, sino con una agenda pues apropiada, no de demasiadas actividades. Que se vale, que no hay que evadir el dolor y el sufrimiento, que hay que sacarlo, que hay que llorar, que hay que quejarse, que hay que enojarse, y eso tiene uno que hacerlo de manera natural y no tratar de mitigarlo de forma artificial con sustancias como excesivo café, excesivo tabaco, excesivo alcohol u otras sustancias, ¿no? Tratar de mantener la rutina lo más normal posible, hacer cosas sencillas, pequeñas, que lo hagan sentirse bien, útil, solidario, tomar decisiones cotidianas pequeñas, ¿no? Que voy a comprar en el súper, tengo que arreglar las mochilas o los uniformes, cómo van a ir mis hijos, platicar con ellos y decirles cuáles son las medidas preventivas, en fin, descansar lo suficiente, intentar comer bien y saber que la situación vivida, sobre todo en aquellos que fueron afectados, pues puede repetirse o presentarse en sueños, en pesadillas o en pensamientos recurrentes. Esto es lo que caracteriza al estrés postraumático. ¿Cuáles son las recomendaciones para los familiares y amigos de los afectados? Pues que los escuchen con atención, con detenimiento, que el escuchar significa acompañar, que a veces uno no va a curar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los médicos, ¿no? Una situación, una desgracia, pero podemos acompañar a nuestros pacientes en su sufrimiento. Entonces eso es lo que se recomienda también a los familiares y a los amigos, promover en los familiares y en los amigos la ayuda y la solidaridad, que se fortalezcan los vínculos entre los familiares y los amigos, que se brinde la información suficiente a las personas afectadas, sobre todo si estamos hablando de adolescentes o de niños, estimularlos a participar en las tareas de la vida cotidiana. Como ven, son tareas muy parecidas las que se recomiendan a los afectados y las que se recomiendan a los familiares y amigos. Que las personas cercanas comprendan y acepten el enojo y otros sentimientos de quienes resultaron afectados, ¿no? Que tengan paciencia, digamos, ante estos sentimientos. Algo que no se debe hacer es decirles, tuviste mucha suerte de que no te fue peor, qué bueno que no te moriste, o bueno, esto choca, verdaderamente es una situación hasta de mal gusto, diría yo, y lo que uno tiene que decirles es que lamenta lo que sucedió y que los entiende, o que trata de entenderlos, que entiende que deben estar sufriendo profundamente y que, bueno, pues uno está ahí para escucharlos solidariamente. ¿Cuáles son los programas que mayor éxito tienen para ayudar a la salud mental en casos de desastre o en casos de emergencia? Definitivamente los que tienen una base comunitaria, los que implican trabajar en la comunidad, los que favorecen que las comunidades se mantengan unidas, en que se dan procesos grupales. Bueno, yo sé que ahorita no se debe juntar mucha gente, pero bueno, pues un cierto número, ¿verdad? Un número razonable, en que compartan experiencias, en que se promueva la autoayuda, en que se identifiquen los recursos personales y los recursos colectivos. Esto es justamente lo que hacen los grupos, ¿no? Uno se ve reflejado en lo que otro dice y ve cómo el otro enfrentó y entonces uno enfrenta igual, trata de imitar o dice, bueno, estas características yo también las tengo, yo también las puedo echar a andar, y así es como se identifican estos recursos personales y de la comunidad o colectivos. Recursos que faciliten la adaptación eficaz, que disminuyan la dependencia extrema. Hay que tratar de evitar esta dependencia, el contrario, hay que fomentar la autonomía y la independencia y tratar de que las personas
afectadas y las personas alrededor de las personas afectadas se integren en actividades cotidianas de grupos que ya existían, que ya estaban previamente organizados en la comunidad. Pueden ser grupos incluso religiosos o de casas de la cultura, por ejemplo. Y bueno, esto me da mucha pena decirlo, pero tengo que decirlo, los hospitales psiquiátricos en casos de emergencias no resuelven las necesidades de salud mental de la población. ¿Por qué? Porque la gente no acude directamente a los hospitales psiquiátricos, porque la gente acude a sus centros de salud, acude con sus médicos generales, acude con la gente que ellas ya conocen y piensan que ellos son los que les van a brindar ayuda, o acuden con líderes de comunidad, como por ejemplo los sacerdotes, o bueno, cualquier otro, o los maestros, por ejemplo, ¿no? También. Y al contrario, bueno, pueden dificultar las necesidades o resolver las necesidades, les repito, porque pues existe el estigma de que pues yo no voy a ir a un hospital psiquiátrico porque ahí están los locos y eso es un manicomio y voy a salir peor, porque a veces están lejos de la comunidad, ¿no? Lamentablemente los hospitales psiquiátricos se construyeron en una época en la que había un mayor estigma hacia la enfermedad mental y pues, se construían en las afueras de las ciudades, ¿no? Usaron los leprosarios y por eso es que estaban lejos, ¿no? Para que la gente no se contagiara de lepra, ¿no? Y bueno, luego cuando ya no hubo lepra, pues esos lugares a veces se los dieron, como dice Foucault, a los hospitales psiquiátricos y por eso están lejos de la población. Y lo que se trata es justamente de que el servicio de salud mental esté cerca de las poblaciones afectadas. Y bueno, ya para terminar les voy a hablar un poquito de algo que se puede presentar en nuestra población, que le vamos a llamar influenzafobia, que es un término que pues nos estamos sacando de la manga, no existe como tal, pero que da una idea a lo que me refiero, y el término se refiere al temor intenso y desproporcionado a ser contagiado del virus de la influenza, a padecer la enfermedad y a morir en consecuencia, ¿no? Esto puede ir acompañado o no del temor a contagiar a los seres amados, a los seres queridos, y que estos puedan enfermar o morir. Es algo que nos puede estar pasando a los profesionistas de la salud, porque bueno, estamos en contacto con personas que potencialmente pudieran estar enfermas, y a lo mejor, bueno, nosotros pudiéramos ser ese agente de transmisión entre el enfermo y las personas que queremos. Bueno, es un temor, razonable, pero lo que se trata es que no se convierta en una fobia y que no se convierta en algo irracional y desproporcionado. Lo que tenemos que hacer es seguir las medidas preventivas. La influenzafobia, es una tensión natural ante una situación real, ¿no? Pues si realmente hubo un problema, ¿no? Estuvimos en una situación de alerta por una epidemia de influenza que afortunadamente parece que está entrando a una fase de control. Esta tensión, pues, bueno, es normal y nos ayuda a cuidarnos y a protegernos de manera racional, ¿no? Si no tuviéramos este temor o esta tensión, pues no usaríamos el cubrebocas, no nos lavaríamos las manos, no limpiaríamos nuestro sitio de trabajo, etcétera. O sea, es como les decía al principio, el estrés puede ser bueno y nos lleva a un mejor funcionamiento o nos lleva a tomar medidas de protección. Hasta ahí está bien. Hay que tener los cuidados recomendados para no adquirir la enfermedad. Pero cuando esta tensión adquiere un nivel mayor, entonces sí se presentan signos de ansiedad, el temor es mayor y ante pequeños estímulos o sensaciones físicas, la persona cree que ya tiene los síntomas de influenza y entonces va a tener un temor irracional y va a tomar medidas desproporcionadas para no contagiarse, ¿no? Entonces el sujeto va a desarrollar una fobia que en este caso estaría circunscrita al miedo irracional de adquirir la influenza. Entonces, en términos que los psiquiatras manejamos, esta fobia es una fobia simple o una fobia específica, en este caso hacia la influenza, hacia el virus de la influenza. El temor y la ansiedad van a hacer que la persona tenga reacciones y conductas irracionales o extremas, como temor a salir de casa, limpiar excesivamente el interior del hogar, aislarse, no querer ser visitado por familiares o amigos, cerrar ventanas, a que todos tienen que usar cubrebocas aún dentro de la casa, a lavarse las manos muy frecuentemente, a comprar muchos artículos de limpieza, a estarse tomando la temperatura constantemente durante el día o inclusive a toda su familia, a conseguir a toda costa los antivirales. He de decirles que yo no los he visto, yo no los tengo, aquí no tenemos antivirales porque se están concentrando en otro tipo de instituciones que atienden a pacientes que llegan con la enfermedad. Las personas pueden querer estar tomando vitamina C en grandes cantidades
o estar pendientes todo el tiempo de las noticias. Digo, sí tenemos que estar pendientes, ¿verdad? La influenzafobia, bueno, si esta fobia persiste por más de 2 semanas, pues entonces ya sí haríamos un diagnóstico de una fobia simple o específica, cuando el nivel de ansiedad sea muy intenso, cuando pueda estar o no acompañado de crisis de pánico. En estos casos, pues sí se recomienda que el individuo, aquí sí, busque la ayuda profesional a tercer nivel, ¿no? Con el especialista, con el psiquiatra, con el experto en salud mental, ya sea a nivel público o a nivel privado, y ya será él el que determine si el paciente requiere del uso de ansiolíticos, de antidepresivos o de psicoterapia especial, ¿no? Bueno, si estos síntomas que ya mencionamos se mantienen en forma crónica, pues sí se puede establecer un trastorno de ansiedad o un trastorno afectivo. De hecho, la fobia simple o específica es un trastorno de ansiedad. Y la última diapositiva, bueno, la salud mental en las emergencias, bueno, pues tiene que estar presente, siempre tiene que estar contemplada en los planes, porque las personas que sobreviven a un desastre o sobrevivimos a una emergencia, pues van a requerir apoyo, atención por periodos prolongados de tiempo. Ya les dije, el plan tiene que ser a mediano y a largo plazo, no nada más una intervención aguda, y tiene que darse en servicios comunitarios, en primer nivel de atención, ayuda humanitaria y social, consejería a la población y a los grupos de alto riesgo, buena información a través de buenos servicios de comunicación social, el manejo en instituciones y servicios psiquiátricos solamente para aquellos pacientes que conforman un diagnóstico psiquiátrico de ansiedad o afectivo, o bueno, o algún otro paciente que ya ha identificado como paciente psiquiátrico, se exacerbe su trastorno psiquiátrico, bueno, en esos pacientes pues sí tienen que acudir con el especialista. Esa sería toda la presentación y no sé si tenemos tiempo para escuchar sus comentarios, me gustaría mucho poder oírlos. Adelante. ¿Quién quisiera tomar la palabra? No sé muy bien quiénes están conectados, entonces me gustaría que en forma espontánea ustedes hicieran algún comentario, alguna sugerencia. ¿Sí nos escuchan? Gracias. Muchas gracias, doctora Marta Oliveros, de la Católica Santo Domingo. Si es posible poner su correo en la pantalla, por favor, para nuestro asistente. ¿Cómo no? Claro que sí, sí. Aquí el doctor Camacho me va a ayudar a hacerlo. Ajá. ¿Tienen algún comentario o pregunta, alguna sugerencia, algo que hayan ustedes estado enfrentando y quieran compartir con nosotros? ¿No? En Chihuahua, no sé dónde más estamos conectados. De Católica Santo Domingo, de parte Adelante. de Alfonso Morillo, psicóloga. Estamos haciendo la pregunta sobre el estrés cuando producen los niños chuparse el dedo. ¿Qué medida podrá tomarse para que pueda volver a su normalidad? Bueno, todo depende de qué conductas estén teniendo los niños. Les repito, yo no soy psiquiatra de niños y adolescentes, soy psiquiatra de adultos. Generalmente lo que se presenta es una reacción de ajuste, una reacción de adaptación que en breve tiempo se resuelve, se puede resolver sola, pero bueno, si no ayuda es mejor. Darles información, yo creo que darles información apropiada, accesible, de acuerdo a la edad del niño del que estemos hablando, y sobre todo asegurarle que la situación pues está siendo controlada, que su familia está bien, que él va a estar bien, que tiene que tomar sí, ciertas medidas, y que si toma esas medidas y su familia lo hace, pues seguramente la situación se va a resolver, ¿no? Estamos hablando de niños que no han sido afectados ni con la enfermedad, con la influenza, ni con la enfermedad o la muerte de un ser querido. Si esto ha sucedido, bueno, entonces la intervención sí tiene que ser un poco más especializada. Puede no ser necesariamente del psiquiatra, puede ser de un psicólogo entrenado, a lo mejor con ciertas bases de tanatología, si es que hubo la muerte de un ser querido, y si no, bueno, pues con una terapia de contención o una terapia de apoyo. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, ok, muchas gracias. Aceptado. Gracias. En el CESAM Sonora nos preguntan si solo en los centros de salud se entrega el medicamento.
Pues la verdad es que se refiere al antiviral, ¿no? Yo creo que ni siquiera en los centros de salud, yo creo que están concentrando los medicamentos, no lo sé, hablo por lo que he oído, igual que ustedes, a nivel de la televisión, a nivel de lo que el secretario ha dicho. El diagnóstico yo pienso que se está integrando en segundo y tercer nivel de atención, en hospitales más que nada, y yo creo que es ahí donde tienen el medicamento. No lo dan a cualquier persona que pareciera que tenga la infección. En general, cuando los cuadros son leves, y se los digo porque yo he tenido residentes que han cursado con cuadros de infección respiratoria, van al lugar al que le corresponde, a ISSSTE o uno fue al hospital militar, en fin, a donde toca, simplemente los revisan, hacen diagnóstico de una faringoamigdalitis o de una infección de vías respiratorias superiores. Si no es un cuadro grave, los mandan a su casa, los mandan con paracetamol, con la idea de que estén en su casa, no salgan, no se expongan, no expongan a otros, y solamente que los síntomas no cedan, es que les dan el antiviral. O si han estado en contacto cercano con alguien que haya sido diagnosticado. De otra manera, me parece que no le están dando el antiviral, y esto es más que nada para evitar que el virus se haga resistente al medicamento, ¿no? No sé si contesta la pregunta. Nos comentan que en el primer nivel de atención debería ser manejado el paciente, de igual modo lo comparte, pero que cree que se requiere mayor capacitación del personal en cuanto a la salud mental. Definitivamente, si lo puse en una de mis diapositivas, aunque todos los manuales que ustedes revisen dicen que la atención se tiene que dar en el primer nivel de atención y lo tienen que hacer el médico primario, el médico general, el médico familiar, bueno, pues sí, lamentablemente como que la salud mental es un aspecto que a veces se descuida, ¿no? En la carrera o ya en la práctica, y no todos los médicos en el primer nivel tienen el mismo, la misma preparación en cuanto a salud mental, ¿no? Por eso aquí, bueno, los psiquiatras quizá no nos daríamos abasto para atender a toda la población que en un momento pueda llegar a primer nivel de atención. Entonces la tarea es que los psiquiatras y los expertos en salud mental proporcionen el entrenamiento a los médicos de primer nivel para que ellos puedan ver a estos pacientes, atender y poder como diferenciar, clasificar y enviar al tercer nivel, enviar al psiquiatra a aquellos que requieran la atención más especializada, y que el médico general aprenda contención. Acuérdense que la intervención es psicosocial, no es exclusivamente psiquiátrica, es psicosocial a la gran mayoría de personas que va a demandar o a buscar esta atención. ¿Alguna otra pregunta en el resto de las sedes? Los vemos, pero no los oímos. Si se acerca un poquito al micrófono. Hospital General Zacatecas, solamente agradecer su plática. Gracias. ¿Cómo? Agradecerla. No, pues al contrario, gracias por recibirnos, muchas gracias. Espero que haya sido útil. En Sonora también nos preguntan que qué recomendaciones usted daría para una persona que es confirmada como un caso y evitar el estigma social. Bueno, yo creo que todos tenemos mucho miedo a enfermarnos. Esto que hemos visto en China, que ha sucedido con nuestros compatriotas, pues es el miedo. Y les traigo una diapositiva del número de muertos que ellos tuvieron cuando tuvieron la epidemia. Yo no estoy disculpando esta situación, ¿verdad? Pero entiendo que el miedo sea muy grande y que ese temor haga que se evite a las personas enfermas o que se evite a las personas no cree que pudieran estar enfermas. Como médico, nuestra obligación es atender y tratar a los pacientes, aún llevando el riesgo de, bueno, los riesgos que ya mencionamos. Hay que cuidarnos. A las personas que están en contacto directo con
pacientes con influenza les están proporcionando recursos, ¿no? Guantes, caretas, trajes, botas, todo lo que se tiene que usar cuando uno está en contacto directo con un caso confirmado. Lo que nosotros vamos a ver probablemente son personas que tengan infecciones respiratorias, muchas de ellas ni siquiera influenza. A lo mejor vamos a ver a pacientes con síntomas emocionales que no tienen influenza, y entonces, bueno, nosotros podemos estar un poco más tranquilos al respecto. Si ya se trata de alguien que tuvo influenza, que fue diagnosticado, que fue tratado y que sobrevivió al cuadro, porque la mortalidad actualmente la mortalidad que se está manejando es de 1%, la que las autoridades están manejando, y creo que todavía menor a eso. Bueno, pues alguien que le dio influenza y se curó, ya es inmune y no va a ser contagioso. Y cuando lo den de alta es que ya no es contagioso. Entonces, no hay por qué estigmatizar a esa persona. Creo que el estigma depende mucho de la mala información. Y mientras mejor información tengamos, mejor información le demos a nuestros pacientes y ellos puedan usar esa información en su beneficio, será mejor. Ahora, alguien que tiene la enfermedad, bueno, mensaje es alguien que va a tener que estar aislado en lo que se cura, y eso no es un estigma, eso es una medida pues de ¿cómo diríamos? De elemental, ¿no? Que tiene que estar aislado alguien que tiene la enfermedad. Eso es elemental, médicamente hablando. Y eso no es estigma. ¿Alguna otra pregunta más que tengan en el resto de las sedes? Sí, la atención es de que hay personas que creen que esta situación es meramente política y por lo tanto no creen en la situación. No sé si eso se consideraría como un mecanismo de defensa y qué se podría hacer para que estas personas pues sí puedan tomar precauciones, porque por sus mismas ideas no las toman. No entendimos completa la pregunta. ¿La puede repetir porque se cortó su frase? Sí, comentaba que yo he observado que aquí en Oaxaca, no sé, en otros estados, hay personas que tienen la idea de que esta situación no es cierta, sino que son algunas estrategias políticas. No sé si esto sería considerado como un mecanismo de defensa y qué se podría hacer para que estas personas finalmente tomen precauciones, porque por sus mismas ideas no toman ninguna precaución de prevención. Bueno, acuérdese que el primer punto dentro del plan para enfrentar los desastres o la emergencia es evaluar el contexto local en donde se está presentando la situación, la emergencia. Hay que considerar la idiosincrasia de la población cuando vamos a hacer una intervención. Creo que lamentablemente nos manejamos mucho por los rumores y pienso que sobre todo nosotros, el personal de salud, debe evitar caer en eso. Si nosotros de manera clara, científica, con la autoridad que nuestra profesión nos da, hablamos de esto, pues pienso que la población tiene que entenderlo. La verdad, yo respeto mucho las convicciones políticas de cada quien, yo no me voy a meter en ese terreno, pero bueno, sería un poco absurdo que se dictaran medidas tan estrictas como las que se han venido dictando desde la 24 para acá, si no hubiera un problema. Les presenté, y por eso la mantuve, una diapositiva en la que les mostré cuando se ha dado esta epidemia, el número de muertos y de hospitalizados y de gastos económicos que conlleva una epidemia. Esto no se lo inventa nadie, estos son estadísticas de otros países, ni siquiera son nuestras. Entonces, bueno, yo creo que, la verdad lo creo, no estoy hablando como médico que trabaja en una institución, estoy hablando verdaderamente. Yo creo
que el gobierno y la Secretaría de Salud no hubieran tomado estas medidas, no hubieran considerado que había riesgos. Y creo que fueron muy honestos de hablarlo, de decirlo, a un riesgo de generar pánico en la gente, ¿no? Pero primero era evitar el contagio, evitar que la epidemia se le fuera de las manos. Entonces, bueno, a nosotros nos toca responder a esa honestidad, pues creyendo lo que nos están diciendo, ¿no? Y si no fuera así, no creo que hubiera muertos y hubiera familias que hubieran perdido a seres queridos por la enfermedad. Yo creo que tenemos que dar argumentos sólidos, basados en la información que tenemos y con la autoridad que nuestra profesión nos permite. Muchas gracias, doctora. En Sonora le visitan ampliamente un público de 15 personas. Gracias. Y asimismo nos preguntan, que algo que ya adelantó usted en la pasada respuesta, nos preguntan, en la medida emitida por el gobierno federal, donde se cierran escuelas de todo el país, incluso donde no teníamos brotes, no tiene un efecto pedagógico. ¿Estamos implementando adecuadamente el término solitario? Fíjese que yo creo que el gobierno se debe haber pensado mucho abrir esto, dar esta medida, cerrar las escuelas, con lo que esto significa para los padres de familia, para los padres que son trabajadores y que no tienen dónde dejar a sus hijos, cómo repercute esto a nivel de los empleadores, ¿no?, de las instituciones o de la iniciativa privada. Digo, yo creo que se lo deben haber pensado mucho, pero imagínense que no lo hubieran hecho, imagínense que hubieran minimizado los riesgos, que no nos hubieran alertado o que la gente hubiera seguido su vida cotidiana exponiéndose los sanos a alguno que estuviera enfermo. Ya vieron las cifras, la gente se muere, la gente se enferma seriamente de esto, es un virus pues, al que hay que tenerle temor, y yo creo que a pesar de lo que todo el mundo pueda decir, somos un ejemplo, porque hablamos y abrimos que había una epidemia. En este momento la gente infectada y la gente que lamentablemente ha fallecido son cifras muy pequeñas comparadas con las cifras anteriores y en países de primer mundo. Entonces, las medidas fueron drásticas, se corrió el riesgo de generar un pánico, de generar una situación que, bueno, asustara mucho a la población. Creo que la población reaccionó bastante bien, coincidió con días festivos. Sí vimos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que la gente fue a las tiendas, que compró pues muchas cosas, en fin, pero bueno, todo dentro de un orden. Y la gente se acataron las medidas preventivas. Yo creo que esto nos deja un aprendizaje que va a ser muy importante en el futuro, ¿no? Y voy a comentar esto. Ayer yo vi a una paciente que me decía, y me conmovió mucho, cómo los mexicanos podemos unirnos en estas situaciones de desastre, cómo no hacemos eso todos los días en la vida cotidiana, porque seguramente lograríamos más cosas. Sí, tenemos una pregunta desde la República Dominicana, de la Universidad Abierta para Adultos. Sí, adelante. Sí, la pregunta es, ¿cómo disminuir el estrés laboral en el personal de la salud, médico y enfermera, si son los primeros en el abordaje de la pandemia? Pues mire, tiene que darle una buena educación, aquí no nada más psicoeducación, sino educación médica. Lo que nosotros hemos hecho ahorita aquí en el instituto, estoy hablando de un instituto de psiquiatría, no vemos nosotros a pacientes con influenza, aquí no han llegado pacientes infectados, hemos hecho muchos filtros para atender a nuestros pacientes. Nosotros teníamos un plan previo, cerramos un día la consulta externa, trabajamos nada más en base a urgencias, los pacientes hospitalizados que estaban en condiciones de irse a su casa los dimos de alta, aquellos que estaban en condiciones, no cerramos el hospital, pero disminuimos nuestro número de ingresos. Todo esto le va dando como una seguridad al personal de que las autoridades están conscientes de que ellos están expuestos a los riesgos y bueno, tratar de
disminuir, digamos, estos riesgos. Podemos hacerlo porque nosotros no estamos directamente atendiendo a los pacientes infectados con el virus. Les proveímos a todos de cubrebocas, de guantes, de geles para lavarse las manos, bueno, de agua y jabón. Determinamos que toda la gente que entrara a la institución a solicitar consulta tenía que pasar primero al baño y lavarse las manos. Tenemos a nuestro personal de intendencia limpiando con cloro el suelo y el escritorio donde se atiende a los pacientes. Pudimos, dado que tuvimos una menor demanda de atención, la gente se quedó en sus casas, pudimos trabajar un poco por guardias y darles la posibilidad a las enfermeras de un día, ¿no?, para que atendieran su familia, sus hijos. Todo el tiempo los hemos verdaderamente bombardeado, porque de eso me he encargado yo, de enviar vía correo electrónico manuales de procedimiento, guías, medidas preventivas, etcétera. Entonces, bueno, pienso que todo esto le da una mayor seguridad a la gente de pues atender a los pacientes, ¿no? Y supongo que de la misma manera lo están haciendo en los hospitales en los que sí están viendo a pacientes con la infección. No sé si eso responde a su pregunta o si su situación es parecida o es distinta. Sí, gracias por la respuesta. Gracias. Tenemos 5 minutos más. Si alguien más tiene alguna respuesta, creo que nos da tiempo de una a máximo 2 preguntas extra. ¿Les escuchamos? Bueno, de lo contrario, agradecemos su participación. Doctora Ontiveros, como siempre es un placer estar con usted. Muchas gracias. Aprendemos mucho de sus conocimientos y de sus experiencias, y muchas gracias a todas las sedes por haber asistido. Un último favor, si son tan amables de los responsables de las salas, quedar su momento para el pase de lista final, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Un último favor, Silvia, si estás conectada, ¿podrías hacer el pase de lista? Al convertir lo que por naturaleza era un desierto en vergeles agropecuarios, lo cual le resta al río su cauce acuífero. El manejo del río como tal está prácticamente reglamentado por el Tratado de Aguas de 1944, que este tratado se establece claramente cuánta agua pertenece a México y cuánta agua a Estados Unidos, de tal manera que esta comisión tiene un sistema de estaciones hidrométricas a lo largo del río Bravo y sobre sus afluentes para medir la cantidad de agua que aporta un país u otro al río. De tal manera que cuando estas aguas se concentran en las presas internacionales, estas presas operan como cuentas de cheques, donde cada país puede sacar el agua que le corresponde de acuerdo a aquella que fue aportando en el curso del río. El Tratado de Aguas de 1944 también establece claramente los criterios de utilización de agua en cuanto a prioridad, de tal manera que la prioridad número 1 siempre es el abastecimiento de las poblaciones. Luego viene agricultura y ganadería, generación de energía eléctrica, otros usos industriales, caza y pesca y cualquier otro uso benéfico que determine esta comisión. Yo soy el loco del pueblo, déjenme con mi locura, yo no destilo veneno,
ni me trago mi amargura. Cuando me siento muy triste, voy por la orilla del río y al agua que va corriendo le cuento todo lo mío. Yo sé de tantos amores que el río y la luna platican con los álamos del río. Mientras yo sueño, critican. Mi locura no la cambio por lo más cuerdo del mundo. Mis romances y mis sueños llegan a lo más profundo. Yo platico con las aves, con el sol y con el viento, y solo Dios y mi madre comprenden